Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 21 y sí, como veis estamos ya en este maravilloso juego que acaba de salir. Aunque ayer ya tuvisteis vídeo, este es el primero que yo grabo, que es el del truco de la lealtad, que sabéis que es muy útil para esos SBCs de híbridos que siempre rentan, sobre todo al principio, que salen jugadores valen más, ya sabéis. Y tenéis abajo en la descripción todos los SBCs de híbridos, el de híbrido de ligas, híbrido de países, híbrido de liga y país, para hacer el truco de la lealtad, ¿vale? Sin que nos cuente como pérdidas. Muy importante esto, como veis tengo 5 y sabéis que para la lealtad se necesitan 10 partidos, ¿vale? Antes de nada, aclararos que yo aún no lo he grabado, pero ayer, es decir, este vídeo será subido el viernes, que es cuando sale el juego para todo el mundo. Ayer tendríais en el canal el vídeo de si merece la pena los híbridos. Yo supongo que sí saldrá rentable los híbridos, diciendo las monedas que he gastado y las monedas que hemos sacado, ¿vale? Y antes de ayer, esto ya sí es un poquito de spam, antes de ayer subí el tráiler de esta temporada. Y sí, lo que visteis, también lo diré en todos los vídeos, vais a tener directos en Twitch, vais a tener Fórmula 1 y vais a tener Infames RP. Como habéis visto en el tráiler, sí, tenemos una historia acogida en Infames RP, así que vamos a ver qué es donde está Auronplay con su personaje de Gustavo y todo eso y GTA. Así que bueno, para que lo sepáis y estéis suscritos al canal. Y ya no me enrollo más. Bueno, sí, pediros un buen like y una muy buena suscripción, ¿no? Si os gustan todo este tipo de vídeos y queréis ver todo lo que se viene. Vamos a darle a jugar. Este año, como veis, han cambiado los menús y os voy a explicar todo bien detallado, ¿vale? Primero vamos al SBC con el que lo vamos a hacer. No lo vamos a entregar, ¿vale? Porque eso es para el siguiente vídeo. Lo vamos a hacer con el SBC de... No, este no es. Ni lo he preparado, ¿eh? El de híbrido de países, ¿vale? Si no me equivoco, es el de vuelta al mundo, que nos piden 9 jugadores con lealtad, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Ya lo sé, no os preocupéis. Falta Conti, que es que lo he necesitado para otro SBC y se ha movido, ¿vale? Andrea Conti. Aquí lo ponemos, vale. Como veis, nos faltan 9 de química, ¿vale? ¿Cómo conseguimos los 9 de química? Cambiando de posición podríamos cambiar a este carrilero y este carrilero y conseguiríamos 2 más. Y con este extremo y este extremo conseguiríamos otros 2 más. Pero no hace falta, ¿vale? Porque los jugadores tienen una habilidad, una estadística que se llama lealtad, que es cuando se consiguen 10 partidos, ¿vale? Ahora mismo veis que llevan 9 partidos jugados, ¿vale? Pues entonces, para darle, a este año tenemos un atajo que es copiar plantilla, ¿vale? La plantilla ya la tengo creada. Si la copiáis, se te copia. No le voy a dar porque tengo ya la plantilla seleccionada. Y entonces vamos a jugar un partido. Tenéis que poner, por ejemplo, si necesita 11 de lealtad, ponéis los 11 de lealtad. Pero si no, para no gastar contratos, sobre todo ahora, ponéis 9 jugadores que tengan lealtad. Y venimos aquí. Con estos también vale, pero este perdéis partido, ¿vale? Venís al de Serginho Dest o al de el equipo de la semana que suele estar a la derecha, pero ahora no sale. Voy a ver que se me esté grabando todo bien. Sí, se me está grabando todo. Perfecto, ¿vale? Entonces venís a una de estas dos. ¿Por qué estas dos? Porque se pueden repetir, por si queréis Squad Battle. Si no, podéis hacerlo en esto sin problemas, ¿vale? Le damos a la dificultad que queráis. Vale, esta es otra plantilla que estoy usando para la lealtad. Estoy preparando todos los SBCs. Espero que me gusten todos. Y vamos a la plantilla DCP. ¿Qué es esta? Esta es la que he usado. Como veis, hay 11 jugadores del SBC. Y estos dos los puse para no gastar contratos, ¿veis? Vale, vamos a poner aquí otro, que es que lo de Conti me lo ha movido todo. Vamos a poner este mismo, Mbappé cedido. Porque no va... Contratos sí que gastan, ¿vale? Como veis, 9 partidos. Bien, le doy al mismo. 9 partidos este, vale. Queda uno y veréis como antes, donde ponía 91 de química, tendremos 100. Fijaos en el historial, que este es el truco. 25 victorias, 5 derrotas, ¿vale? De momento no vamos mal historial. La verdad que solo juego a Squad Battles, Pero bueno, le damos a continuar. Ya veis las monedas que tengo y es solo de gastarme las 10 horas en Squad Battles. Vale, le damos a jugar todo normal, ¿vale? Sé que esto es un poco pesado, pero le coges la técnica y hacer los 10...
Yo ahora me enrollo 10 minutos porque lo estoy explicando todo. Le coge la técnica y en 10-15 minutos habéis hecho los 10. Ay, vemos aquí el equipo. Y no vamos a jugar contra ellos, lógicamente. No lo he dicho hasta ahora, pero supongo que se suponía, ¿no? Porque si es un truco, no vamos a gastar 20 minutos. Vale, ahí vemos a Manolo Lama. Dejamos que saquen de centro y le damos al start. Yo por si acaso le dejo que pasen. Es decir, hay veces que le das al start y pasan 0 segundos. Dejarle que pase por lo menos uno. ¿Vale? Y en vez de darle a abandonar el partido, que también funcionaría, le damos al botón PlayStation. Cerramos aplicación. Y volvemos a iniciar. Y así es como te ha contado un partido y no te ha contado como derrota. Ahora veréis que vamos 25-05. Aunque vamos, no tengo 9 derrotas y ya he jugado 9 partidos. Y tienen 9 partidos jugados en teoría, pero bueno. Por cierto, no vamos a mandar el SBC porque eso es para el siguiente vídeo. El vídeo de híbrido de país. Y claro, bueno, lo estoy diciendo ya ahora, pero el vídeo de... Bueno, lo dejaré también en la descripción, qué cojones. De si merecen la pena los híbridos. Será grabado el día de antes y será abriendo todos los sobres que nos toquen y después enseñarnos todas las monedas que hemos sacado, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Por cierto, vais a tener el cambio a PlayStation 5 de aquí a 2 meses, lógicamente, ¿eh? En el canal. Así que suscribiros, manita para arriba, Infames RP, Fórmula 1. A mí este menú no me termina de convencer, ¿eh? Pero bueno. Y ahora vamos al SBC a mirarlo ahí directamente. Que era el de híbrido de país. El de vuelta al mundo. Y veis, mira, ya con el contrato se da cuenta, ¿no? Pero nos deja enviar. Y vale, y tenemos los 100 de química. Y estos jugadores tienen 10. Lo que pasa que este año no... Ah, mira, se mira aquí, lo de lealtad, abajo a la izquierda en verde. No sabía dónde se miraba. Como han quitado lo de... Lo de la forma física y eso, pero bueno. Así que nada, ese es el truco de la lealtad. Muy sencillito. Y de verdad, suscribiros, dejad un muy buen like porque se vienen cosas muy, pero que muy tochas. Adiós.